¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nos acompaña el día de hoy Fernanda Vallardo, consejera política del Partido Revolucionario Institucional. Fernanda, mucho gusto, bienvenida. Hola, Nino, qué gusto saludarte como siempre. Ya te extrañábamos. Pues informe y después el mensaje. ¿Qué es lo que estamos esperando los mexicanos? Bueno, pues yo creo que lo que estamos esperando los mexicanos es un informe con mucha claridad de cómo han evolucionado, sobre todo las reformas estructurales que el presidente Peña ha impulsado durante los últimos años. Ahora que estamos renovando también la Cámara de Diputados, pues bueno, creo que seguimos teniendo algunos pendientes, las reformas reglamentarias, etcétera. Sin embargo, creo que se va a hablar sobre todo de los avances que hemos tenido, y yo me centraría básicamente en el tema de la reforma educativa y los grandes avances que se han tenido en esa materia. ¿Los cambios en el gabinete, cómo los ves? Mira, yo lo veo muy bien. Creo que refresca el gabinete. Creo que es importante que se hicieran cambios, sobre todo en este momento del sexenio. Creo que entran muchos jóvenes, entra gente muy preparada. ¿Un cambio generacional? Yo creo que es un cambio generacional importante. Digo, a jóvenes como a mí, pues nos da mucho gusto no tener que esperar 40 años para pensar que podemos ser secretarios de Estado. Eso está muy bien. Pero además de ser jóvenes, creo que es gente muy talentosa, y yo partiría básicamente de nuestro ahora secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, que me parece un talentazo, una persona verdaderamente preparada, que sabe cómo funcionan pues las grandes secretarías de Estado de este país, y yo creo que puede hacer un muy buen papel desde Sedesol. Fernanda, ya diste color. También nos acompaña Luz Alicia Lozano Zárate, secretaria general de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, Nino, nuevamente por invitarnos a tu programa. Y pues bueno, ¿qué esperamos de este informe? Lo que esperamos de este informe, yo creo que es una esperanza. Ojalá ahorita sí, ya con este informe pudiéramos decir, vamos a empezar a avanzar, vamos a empezar a caminar, nos va a quedar ya un país más claro, vamos a tener una claridad. Sin embargo, yo no veo una claridad en este país. ¿Tú ves muchos problemas? Yo veo muchos problemas, yo veo un atolladero del cual no estamos saliendo. Es la percepción de mucha gente que estamos, somos el pópulo, y que definitivamente no le vemos salida. Aparte de todo esto, pues nos vienen los problemas también exteriores que tenemos, y yo sí difiero un poquito. O sea, los griegos, los chinos, el petróleo, todo eso. Así es, Nino, y también veo un problema con relación a la situación del posicionamiento de los cambios donde tuvimos, que tuvimos recientemente. ¿Qué te parecieron los cambios en el gabinete? Pues fíjate que a mí me parece un poquito más de lo mismo, me parece un poquito más de tener que seguir llegando a puestos donde todos son todólogos. Y eso creo que ya no se vale, Nino. Necesitamos gente capacitada, que los políticos se dediquen a su política, ¿sí? Y que dejen al técnico hacer su trabajo, que tengan asesores. Los políticos deben de tener asesores técnicos de cómo llevar al país. Tenemos una secretaría recién creada a inicios de este sexenio, como es la SEDATO, que primero estuvo Ramírez Marín, un señor muy apreciable, con mucho conocimiento, pero no del tema, ¿sí? Donde finalmente tenemos una Secretaría de Desarrollo, Desarrollo Agrario y Territorial, que se cambia por la Secretaría de Desarrollo Agrario por una Secretaría netamente urbana. Esto era lógico y era necesario. ¿Por qué? Porque ahorita la mayor parte de nuestro territorio es urbano y tiene que estar atendido bajo esta situación. Posteriormente viene un señor que no lo dejan estar más que, ¿te gusta 5 meses?, que es Murillo Karam, en el cual, pues, obviamente, ¿qué quieres que se haga en ese corto tiempo? Y ahorita llega una persona que es la señora Rosario Robles, que, bueno, yo creo que de situaciones sociales sabe mucho, pero de planificación urbana, ¿sí? No ha habido alguien que pueda encauzar este país. La mayor, por si nos faltara poco de todo lo que estamos viviendo, tenemos una problemática urbana, ¿sí? Que cada día se va viendo más compleja, ¿sí? No tiene una solución clara ni una definición. Nos vamos hacinando más, vamos teniendo menos servicios, vamos teniendo menos acceso a una calidad de vida.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos pobres, pero aparte de ser pobres, tampoco tenemos calidad de vida. Entonces, vele sumando, y a mí este tema me preocupa mucho, Nino. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy Raquel Pankowski. Raquel, mucho gusto, bienvenida. Hola, Nino, hola a las dos. Bueno, yo como ciudadana mexicana que no pertenece a ningún partido, ni pertenece ¿Eres a independiente? Totalmente. A mí me parece que los cambios, bueno, vamos por partes. Nos dicen que es que son jóvenes. A mí el que sean jóvenes no me dice absolutamente nada. Eso es algo que se quita con los años. Y lo único que tienen de jóvenes es que nacieron después de mí. Digo, esto a mí no me habla de, es que es joven. Pues a mí no me ofrece nada que sea joven o viejo. Yo lo que quiero es que sea gente efectiva. Resultados. Gente que sepa lo que está haciendo. No me importa la edad que tenga. Eso a mí es lo que menos me importa. Porque le dan un plus a ser joven, pues todos pasamos por ahí. ¿Y qué? Eso no nos hizo ni mejores ni peores. 1. 2, este cambio de gabinete es una estupidez. Es quítate tú para ponerme yo y es otra vez los cuatismos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que la hija de Ruiz Massieu, de José Francisco, ¿cómo se llama? Claudia Ruiz Massieu Salinas, estuvo muy bien en turismo. Pero muy bien. Muy bien. ¿Por qué la quitas? ¿Por qué la mandas a Relaciones Exteriores si lo ha hecho muy bien, no? Estoy de acuerdo en Renato Sales Heredia. Oye, y Mitt también lo hizo muy bien como canciller. Pero Mitt la hizo mucho mejor en Hacienda. Sí. ¿Por qué lo quitas de Hacienda? Oye. ¿Por qué ponen a la gente donde no sabe el negocio? Déjame decirte que cuando estaba en la Secretaría de Energía él hacía el trabajo de Hacienda de Cordero. Claro, yo Era sé. que movía todo eso. Por eso te digo, yo, como ciudadana mexicana, leo. Entonces, bueno, me parece... ¿Hay que los otros no leen? Bueno, mucha gente, ¿no? Fox no leía. Peña Nieto tampoco. Ah. Bueno, el caso es que los ponen donde pueden, donde quieren, eso sigue siendo de cuatismos. El hijo de Miguel de la Madrid, pues digo, yo no sé si sepa de turismo. En educación, este señor Nuño, Aurelio Nuño, pues ¿de dónde o por qué? ¿En qué escuela estudió? Si ni siquiera estudió en México, hombre. ¿Por qué lo ponen en educación? Que por ahí tendría que empezar este país. ¿Quién es ese señor para saber de educación? Son todólogos, como dice la compañera, y tiene toda la razón. Yo no quiero seguir teniendo todólogos. ¿Qué va a decir el presidente? Pues promesas a futuro. ¿Qué otra cosa puede decir? Tiene que hablar de lo que ha hecho. Pues, ¿qué ha hecho? Son 3 años. Ah, bueno, ha viajado. A la mitad ha del viajado camino. con un montón de gente, tiene unas casas padrísimas. Tenemos un gobierno rico, gordo, voraz, inacabable. Por ejemplo, yo estoy pagando muchos impuestos. Y yo me pregunto, el que yo pague impuestos, ese dinero no deja de ser mío. Ese dinero sigue siendo mío. ¿Dónde está? No sé. Así, la única reforma estructural que ha tenido éxito ha sido la de Hacienda, que ha recaudado más que nunca. Ahora, ¿dónde está ese dinero? Misterio. Porque en seguridad social no está. En educación no están. Las escuelas públicas son una cochinada. No tienen ni siquiera bebederos. No tienen piso, no tienen nada, ni para esto alcanza mi dinero. En seguridad, bueno, no toquemos el punto de seguridad. Yo me pregunto, ¿dónde está mi dinero? Muy bien. Fernanda. Muchas gracias, Nino. Bueno, mira, yo te quisiera decir algo. A mí me parece que los titulares de las secretarías definitivamente no necesariamente tienen que ser gente técnica. O sea que yo puedo meter a cualquier cuate y lo lleno de asesores que me salen carísimos que yo pago. No, permítame. Yo lo que quiero decirle Fernanda, por favor, comenta. Por eso. No la interrumpa, señora. No, sí, se pueden llenar de asesores carísimos que yo pago. No son asesores. Los subsecretarios normalmente suele ser la gente técnica de las secretarías, que son los que conducen esa parte técnica. No, es la gente técnica. Los titulares de las secretarías tienen que ser normalmente gente mucho más política, porque lo que hace un titular de secretaría no es sentarse y arrastrar el lápiz. Finalmente tiene que hacer política y hacer acuerdos. ¿Y por qué no lo han hecho? Para poder generar. ¿Y por qué no lo han hecho en años y lo han siglos? hecho. Sí lo han hecho, y pondría, por ejemplo, el clarísimo ejemplo de la Secretaría de Educación Pública. El exsecretario Choaifed no es necesariamente la persona más técnica, no, sin embargo, no. es un perfil muy político que de lo que se encargó fue de negociar la reforma educativa. No la negoció que la sección 22 sigue haciendo desmadre. Sí, por supuesto. ¿Sigue haciendo qué, perdón?
siga haciendo relajos en las calles. Perdón, es que les Porque escucho. tenían que haber hablado con los maestros. Bueno, Y lo hicieron. Y tal lo hicieron que hoy tenemos las pruebas para que los maestros puedan acceder a mayores puestos. Ahora están evaluados. Pudimos entrar a diferentes estados en los que no se había hecho. Recientemente el anuncio que hacen en Es Oaxaca. que en vez de evaluarlo deberían de capacitar. En vez de Por evaluar, supuesto. deberían de ponerle piso que los niños tengan una escuela lógica. Pero se trata de muchas cosas. El problema de la reforma educativa. hablar, señora. Y el problema de la reforma Estoy de educativa no acuerdo se que su centra en un dinero tema. está ahí, pero calme. Yo creo que no se centra nada más en un tema y en si tenemos o no piso firme en las escuelas. Yo creo que es un tema global y en general lo que le pasa a este país es que todavía nos falta ser más integrales. Necesitamos maestros educados, pero necesitamos también poder evaluar a los maestros. No era posible que no tuviéramos ni siquiera un censo de cuántos maestros tenemos en el país. Y Déjame todo hacer ese una tipo de cosas son acotación ahí. importantes. Déjame hacer una acotación ahí. Fíjate que había un secretario de Educación, que en paz descanse, que yo le preguntaba que cuántos maestros había. Me dijo, mira, Nino, todos dicen que son como, pues, 1.200.000, otros dicen que son como 2 millones, pero la verdad, exactamente no sabemos. Y yo le decía, a ver, secretario Lujambio, ¿y entonces cómo se pagan los sueldos? Pues no lo sé, pero ahí va la cifra, cada quien maneja su cifra. Le decía, pero a ver, en el magisterio siempre se ha dicho que hay 1.200.000 maestros y ahora se habla también de 2 millones. Mira, Nino, cada quien pone la cifra que quiere. Y era eso. Sí, pero por supuesto. lamentablemente. Y creo que hay que ir empezando y es de lo que se tratan las reformas estructurales. Por eso la importancia que tienen y tristemente pues no nos van a dar resultados en un corto plazo. Lo que nosotros estamos viendo es que puedan ser reformas que vayan mejorando y que al cabo de muchos años puedan dar resultados. Lo que se ha hecho creo que en otros gobiernos es eso, resultados en inmediato, porque bueno, pues en inmediato son las próximas elecciones y uno necesita ganar y uno necesita conservar el poder. Y entonces esas reformas de largo plazo que se necesitan y que requiere el país se dejan en segundo plano. Y yo creo que ahora lo que se ha invertido es en eso. Pues Alicia, tú hablabas hace un momentito de los urbanistas. ¿Qué representan los urbanistas y por qué los urbanistas no están al frente pues, de las diferentes secretarías para que tengamos unas ciudades en donde podamos vivir con calidad? Mira, con relación a lo que comenta Fernanda, doy paso a que sí, a lo mejor los titulares tendrían que ser políticos, pero igual que en otros países, ¿sí? Tendremos que tener una base técnica, ¿sí? Que aquí tampoco la tenemos, discúlpame. ¿Sí? No tenemos una base técnica, ni tenemos ni se ve reflejado. Que tenemos un país, Nino, donde finalmente las pocas vías férreas y el transporte más barato a nivel global que se ocupa, ¿sí? En todos los países a nivel global, ¿sí? No lo tenemos aquí. Las últimas vías férreas y los últimos pasos de ferrocarril que se hicieron, los hicieron hace 100 años, Porfirio Díaz. ¿Sí? Y no hay una planeación integral. ¿Qué pasa con nuestros compañeros y nuestros conciudadanos de Tijuana? Pues quién sabe, allá están y viven de economías extranjeras, ¿sí? O sea, obviamente de los gringos. ¿Qué pasa con la gente que tenemos en Sonora? Perdón, ¿qué pasa con Mérida? ¿Sí? Tampoco, todos estamos totalmente incomunicados. Seguimos en una centralización. Un país desfasado. En un país totalmente centralizado, donde finalmente seguimos sin entender que necesitamos conectarnos, que Pero se ha hablado mucho del federalismo. Claro, pero tendríamos que estar conectados, tendríamos que estar comunicados, tendríamos que estar conectados y entonces nuestras economías empezarían a tener otro camino, Nino. Eso, ¿cómo se llama? Que no tenemos planeación. Entonces, no hay una planeación reflejada en ninguno de los programas de ninguna secretaría. Programas sexenales, borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿es borrón y cuenta nueva? No, bueno, yo diría, vamos a empezar a planear nuestro territorio nacional, vamos a empezar a saber qué es lo que nos da el país, a conocer la vocación del suelo de cada una de las entidades y empezar a ser productivos con lo que nosotros nos da nuestro propio país. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Síguele echando cemento al pasto, ¿sí? Digo, no puede seguir ¿Tú comes siendo pescado? eso. Gracias a Dios todavía tengo Pero de vez acceso en a cuando. poderlo hacer. Y tenemos 11.000 kilómetros de litorales. Esa es una. O sea que Sí, todo el te tiempo lo hemos platico tenido otra, sobre todo. Nino. Sí, tenemos un istmo de Tehuantepec que si bien no lo quieren abrir, ¿por qué no fregados llegamos por barco? ¿Sí? Metemos líneas férreas y ¿sabes qué? Olvídate del petróleo. Empezamos a levantar las economías del país. ¿Por qué no se hace eso? O sea,
nada más es cuestión de que veas el mapa de la República, ¿sí? Y que puedas ver lo que tú acabas de decir, cuántos kilómetros de litorales tenemos para poder ser autosuficientes, cómo podríamos, ¿sí?, posicionarnos a nivel mundial, ¿sí?, si tenemos ese paso. Pero ese paso ¿sí? del Istmo no lo quisieron los gringos porque querían continuar con Pues Panamá. sí, pero yo porque creo que querían ya- continuar con Panamá. Sí, pero eso ya pasó hace más de 100 años también y nosotros seguimos durmiéndonos en nuestros laureles en un país donde no pasa nada. Tampoco pasa la planeación por la cabeza de nadie. Entonces, eso la verdad es muy triste. ¿Y por qué es muy triste? ¿Por qué? Porque volvemos al tema educacional. Ahorita ustedes lo comentaban, pero yo ayer escuchaba cifras que me alarmaron y que, bueno, aparte de que me alarmaron, las puedo corroborar. Tú sabes que yo doy clases en la UNAM, ¿sí?, para la maestría de urbanismo. De 100 alumnos, decían el día de Dos ayer. llegan a la carrera. a la Dos, final. bueno, ayer decían que 6, ¿sí?, según yo. Hoy lo tenía. aparece Pero, como dato de Conaval de que son 2 cada 100. y sabes, Es una locura. Y no es, parte es por pobreza, parte es por necesidad, pero sabes que también parte es porque esos alumnos no quieren acceder a una licenciatura porque ni siquiera saben leer, ni siquiera saben comprender. Pero hay otra, que Entonces es la falta digo, de cupo. Oye, espérate, la falta de también cupo en esa es donde se otra. quedan desde hace muchísimos años Claro. bastantes jóvenes que tienen que dedicarse a otras actividades porque no pueden continuar con su carrera Y universitaria. entonces, ¿qué es lo que nos queda? Una élite, Nino, una élite que son los mismos de siempre, que nada más van cambiando de lugar y que no se ven. Yo quisiera, así como Fernanda la veo muy entusiasta y me encanta tu actitud, tu empeño, pero a mí esa actitud y ese Es muy empeño positiva. me gustaría verlo reflejado en resultados que no tenemos, Fernanda. Raquel, ¿y tu dinero qué onda? Bueno, Porque con tu dinero me traes así como sorprendido. Yo no Oye, veía es que que ganabas pago tanto dinero. Es que yo pago mucho dinero de impuestos. Mira, para lo único que ha sido eficaz la Secretaría de Hacienda es para cobrar. Te atrasas un día, ya te llegó un mail diciéndote que te recuerdan que, ok, yo pago, pero ¿y dónde está? Luego, hablando de las reformas estructurales. A ver, vamos a hablar del petróleo. Yo digo, ¿por qué el petróleo está tan bajo? Pues porque el mundo está inundado de petróleo, porque hay demasiada Oferta. oferta. Entonces, ¿por qué no guardamos nuestro petróleo para mejor momento y empezamos a ver otros cauces para lograr, por ejemplo, el mercado interno? La gente no gana dinero, no puedes comprar porque además no lo puedes deducir. Entonces, o compras o pagas impuestos, ¿no? Entonces yo digo, es mejor que la... Mira, antes, por ejemplo, tú comprabas y te daban una factura y eso era deducible, pero la empresa sí tenía que pagar ese IVA, entonces no se perdía. Y uno podía comprar y era una derrama económica. Ahora ya no, porque como ya no puedes deducir nada, entonces o compras o pagas impuestos. Y yo la verdad es que tengo que pagar impuestos, porque si no la perseguidera está de locos, porque para eso sí sirven. Y vuelvo a lo mismo, porque no guardamos nuestro petróleo, que de todas maneras lo estamos importando. Y de todas maneras estamos importando gas. Pues guardémoslo para mejor momento y empecemos a ver otras vías. México tiene muchas oportunidades, lo que pasa es que ponen a los cuates, que claro, son políticos, que no importan, pero importan los de abajo, que tampoco están. Y como, ay no, es que algo que me pone mal es que el presidente me instruyó. O sea, si al presidente se le olvida instruir, estos no se mueren, ¿o qué? La lamida de... ¿No? ¿Qué pasó? Ay, Sea me más dan una respetuosa. flojera verdaderamente. ¿Sabes lo que pasa? Que con un país de tantos pobres no se puede esperar que pase ni lo de Guatemala, que ahí sí la corrupción se está castigando. Está fuerte En eso, el ¿no? Perú, aquí, ¿cómo puede ser el secretario de Hacienda y crédito, que es de credibilidad? ¿Cómo puede estar ese señor? Lo tenían que haber quitado. Su casa de Malinalco, si yo hago lo mismo que él, yo estaría en la cárcel. Fíjate, nada más. Entonces, bueno, pues seguimos y lo que dice es ponte tú, me pongo yo, y ahora que se venga este cuate, y ahora que se venga el hijo de fulano y la hija de sutano, y ahora venga. Y a Manlio lo tuvieron que meter a fuerzas a pesar de que no estaba en él. Ahora parece que Murillo Karam se va con Manlio. O sea... No se va, ya está. Ah, bueno, pues ya, para que veas, es los cuates. Mira, más vale mucha ser leal que experiencia. eficaz. Más vale ser leal que eficaz. Bueno, yo sí separaría dos temas. Yo creo que Dos temas. Dos temas. Por un lado tenemos el tema del gobierno y por otro lado tenemos el tema de la vida institucional y propia de un partido.
Que se vaya o no Murillo, pues bueno, esos son acuerdos que hay dentro de un partido y me parece bastante a mí válido también me vale. que pudieran realizarse. Yo puedo vivir sin Murillo toda mi vida. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Ya estás cansada? Ya me cansé. Ya. Ya me cansé. Que digo, ya no tuvimos oportunidad de tocar ese tema, pero bueno, nos da mucho gusto que Mario haya llegado a dirigir las filas del partido. Y bueno, volviendo al tema del gobierno, yo retomaría algunos temas. Sobre el tema de los litorales, yo quisiera decirles, creo que sí se ha hecho una gran inversión en muchos de los puertos que ahora tenemos, a manera de que aprovechemos todas las importaciones y las exportaciones que estamos teniendo en México. Creo que es un buen momento el que ahora tengamos este tipo de cambio. Por mucho que la gente no lo crea y se ría, pues hoy es benéfico para las exportaciones de México y eso es real, es parte de los datos económicos. Creo que tienen razón en el sentido de debemos apostarle menos al petróleo y debemos apostarle más a otras industrias y yo estoy sumamente convencida. Por un lado, dejemos de importar cuando sea necesario hacerlo y por eso la apertura ahora de los mercados para que las industrias extranjeras puedan venir y apoyar, sobre todo con el tema de la exploración. Viene la tercera ronda de licitaciones, parece que van muy bien, parece que hay mucho más de 80 empresas interesadas en poder entrar en esta tercera ronda que viene además en aguas someras, etcétera, y creo que puede ser... Lo que a la gente le molesta mucho, y yo estoy de acuerdo, es ¿por qué si baja el petróleo no baja mi gasolina? Porque en los Estados Unidos, y ya lo pusieron como ejemplo, y aparece en los periódicos nacionales, cuesta $2 con 14 centavos el galón. Claro. ¿Por qué? Porque los gringos dijeron, se bajó el precio del petróleo, me bajas a mí el precio de la gasolina. Sí, claro. Yo creo que varios temas. Uno, el tema de refinación. Dos, el tema de, pues son precios de mercado y de mercado mundial. Y número tres, y yo creo que es lo más importante, bajarle el precio nuevamente e incluso volver al tema de los subsidios a quien beneficia. No es a los más pobres. No, si nada beneficia a los más pobres, nada. Bueno. Porque mira, según las reformas estructurales, íbamos a crecer muchísimo gracias a las reformas, porque si no había reformas, íbamos a crecer como al 1,5 o al 2. Pero con las reformas estructurales, ¡guau! Total, ya están las reformas estructurales y crecimos igual que si no hubiera reformas. Pues, pero no, además en hay realidad otra cosa. el Financiero acaba de sacar el día de hoy una nota y sí crecimos 2% más que el primer trienio del año anterior. Sí, está bien. Pues sí, es lo que yo digo. más que los otros. Pues es lo, Pero adicional más que el pero es que el mundo ya crecimiento. nos agarró de su puerquito. Porque si al mundo Digo le va que bien, más que los otros expresidentes, nunca dije más que los otros países. porque yo dicen, pensé que ya ibas a decir que había otros peores. no, Chile está peor y a mí me vale un Chile A que mí también Chile me esté vale peor. gorro. Pero es que además así están. Lo que yo creo que también es importante es que entendamos que ahora vivimos en un mundo globalizado y lo que pasa en China, en Estados Unidos e incluso en Grecia nos termina afectando. Y no nada más afecta a las bolsas, también afecta el tipo de cambio, ¿no? Cualquier tipo de negociación. Y ahorita lo comentaban. Claro, ¿por qué tenemos una baja en los precios de los barriles de petróleo? Porque bueno, ahora tenemos acuerdos con Irán y entonces Irán pone un montón de barriles más de petróleo Y al se día baja el precio. y eso hace que haya mucha más oferta y por supuesto baja el petróleo, pero eso está fuera del control de México. Tristemente, el petróleo y ese tipo de precios pues dependen del mercado internacional. Ahora sí coincido en que hay que invertirle a industrias mexicanas. Y yo creo que, por ejemplo, el tema del turismo ha funcionado muy bien. México nuevamente se reposiciona dentro de uno de los 10 países más visitados en el mundo y creo que eso es importante por la entrada de divisas que ahora tenemos y el posicionamiento que ha tenido México en otros países. ¿Estás de acuerdo, Luz Alicia? Pues mira, de lo que comentaba ¿Estás o ahorita, no? Fer, pues la verdad es que sí estoy de acuerdo porque como lo dije hace ratito, no nada más es el problema interno, sino también es el problema global lo que nos tiene totalmente locos, ¿no? Pero yo sí le quiero contestar. Tenemos una situación, de mayor producción pesquera, pero el pescado te sigue subiendo. ¿Sí? No tienes acceso al pescado, tú mismo me lo preguntaste, ¿tú comes pescado? ¿Sí? ¿De qué me sirve de que estén fomentando esto cuando no tenemos acceso, un acceso económico a poderlo comprar? ¿Y sí sabes por qué, Memo? Perdón, ¿por qué, Nino? Perdón, ¿sabes por qué, Nino? Memo ya se fue, mi vida. Perdóname, Nino. ¿Sabes por qué, Nino? Porque volvemos al problema, porque no hay planeación, porque no tenemos forma de traer
todo el producto hasta acá a precios razonables, porque finalmente tenemos tan pocas vías de comunicación y tan poco Y la Semana Santa, que obviamente la famosa todo semana eso, de la Cuaresma, ¿sí? es carísimo. Entonces no es el precio directo ni que puedas producir más, es el precio al que te llega al consumidor por la falta otra vez misma de planeación. O por los coyotes. Sí, también es eso. Vámonos al tema de turismo. ¿Qué pasa? También se ha fomentado mucho la situación del turismo. Hoy decían que el turismo, que estamos posicionados dentro de los 10 países más visitados de todo el mundo. Qué padre, pero ¿qué es lo que sucede? Una persona se enferma y por falta de equipamiento, ¿sí? No hay hospitales adecuados para que cualquier persona pueda ser atendida en cualquier lugar turístico. Vete a Acapulco, recientemente estuve en Ciudad del Carmen. A mí te sucede algo, ¿sí? ¿Y qué crees? No tienes acceso a un servicio médico de calidad que te pueda dar esa atención. Entonces, ¿cómo podemos fomentar el turismo si no tenemos el equipamiento para atenderlo? Y otra vez volvemos, todo eso es falta de planeación. Entonces, contestando a la pregunta que me hiciste en la sección pasada, sí, los urbanistas no tenemos acceso a poder planear nuestro país. Raquel. Pues nada, que los niños de ahora sueñan con ser narcos. ¿Cómo? Porque así sí se gana dinero. Porque trabajando como trabajamos los ciudadanos normales, pues no salimos, los pobres no salen de pobres. La verdad de las cosas es que es muy triste. Antes había un piso donde los padres le daban a sus hijos educación para que ganaran más y para que vivieran mejor que ellos. Eso ya dejó de existir. Porque la fábrica de pobres es un negocio muy rentable para los gobiernos. Aumentó 2 millones. Pues sí, como dijo Rosario, pues es que no paran de parir las señoras, porque tienen muchos hijos, ¿no? Entonces eso hace, porque los pobres que ya estaban, esos ya comieron, pero llegaron 2 millones de bebés, ¿no? Mira, yo no sé, a mí las pláticas estas de tiranetas y esta onda de estar hablando, yo me quiero basar en nuestra realidad. Mi realidad no tiene nada que ver con la realidad de los estadistas, ni de los secretarios, ni de los diputados, ni de los senadores. Ni de los pobres. No tiene nada que ver. Y yo trabajo mucho. Los pobres trabajan mucho más que cualquiera. Tienen todo el día ocupado en ver qué diablos van a comer. Esa es la realidad. La única forma que están encontrando para salir de esa pobreza es el narco. Entonces, esa es nuestra realidad. Tenemos una cantidad de pobres que es inaudito. Inaudito. Bueno, esa es nuestra realidad. ¿Qué más nos pueden decir? Si la mitad de la población no tiene para tener una vida digna y lógica, ¿qué más nos pueden decir? Esta es la realidad. Todo lo demás vale gorro. Todo lo demás. ¿Ibas a decir algo? Coincido plenamente con Raquel. ¿En qué? En lo de los narcos a mí no me gusta. ¿Sí? Porque esa no es la única salida. Yo no siento. Mira, antes se decía que los No, maestros. yo no lo digo. No. Te lo digo porque cuando yo anduve de gira haciendo Marta, Sí. a mí, los taxistas, la gente de los lugares y en todos lados, me hacían el tour para conocer la casa de los narcos y los veían como los héroes nacionales. Eran los campeones. Los veían con un orgullo y con una devoción que es impresionante. Era como cuando se decía que los maestros eran ladrones y decías, ¿por qué van a ser ladrones? Porque son pobres, no friegues. Los maestros siguen siendo maestros. Fíjate que otra vez vuelvo a mi tema, que es la falta de planeación, Nino. Y me sumo un poquito Pero a tenemos muchos complementar, proyectos. Pero, ¿y dónde están? ¿Sí? En un cajón. ¿No los aterrizamos? En el cajón donde nadie te escucha, en el cajón donde nadie te abre puertas para poder platicar, para poder debatir, para poder establecer todos esos proyectos en una idea que te conjunte a todas las situaciones, porque actualmente la política, ¿sí? Y la técnica más que otra cosa, ya es multidisciplinaria. Y tenemos que contemplar a todos los actores de todas las disciplinas para poder resolver los problemas. Y uno de los actores es la política, ¿sí? Pero también con el mismo peso específico que puede tener la economía, la ingeniería, ¿sí? El derecho, el urbanismo, en esa misma cantidad de peso específico, Nino. Una cosa que sí también te quiero decir y que quiero sumar, sí tenemos muchos pobres. El otro día tuve yo que ir a declarar a la delegación Miguel Hidalgo por alguna situación familiar con una hermana mía,
y mandaron declarar también al chico, al portero de la vivienda donde ella estaba. El hombre me dice, yo tuve que salir a las 5 de la mañana para poder llegar aquí a la delegación a las 8 de la mañana, 3 horas, y eso nada más es una persona. Soy arquitecto y como arquitecto también te digo, mis albañiles, mis gentes que vienen a trabajar conmigo salen a las 4:30 de la mañana para poder entrar a las 9 de la mañana a trabajar. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que tienes gente que hace de 3 a 4 horas de recorrido. Obviamente a las 3 de la mañana que se despiertan, 4 de la mañana, no tienen forma de revisar a sus hijos, de ver si los hijos se pueden bañar, si los hijos desayunaron, ¿sí? Tristemente, a ver si la abuela los lleva a la escuela, que aparte no es responsabilidad de la abuela, y en eso en el caso que los tengan, si no le dicen, vete tú solito a la escuela, pero ¿a qué horas voy a regresar? Porque yo salgo a las 6 de la tarde, yo pobre, salgo a las 6 de la tarde de trabajar después de haber concluido con un jornal, ¿y qué crees, Nino? Voy a llegar a las 10 de la noche a mi casa, ¿en qué condiciones quieres que yo llegue? Otra vez volvemos a hablar del problema de comunicación, del problema de falta de planeación, del problema de establecer presupuestos. ¿Para qué? Porque el problema no son las vialidades, el problema es que no tenemos un transporte eficiente, pero ahorita no vamos a hablar, ¿sí?, de las situaciones de urbanismo, vamos a hablar de lo que nos genera toda la falta de visión de estas cosas, o la falta, si la tienen y si la conocen, pues por favor que se apliquen. ¿Sí? Porque habemos gente que podemos y que sabemos poder resolver siempre y cuando se apliquen recursos, como dice Raquel, y que entonces veamos que nuestros recursos de alguna forma se están aplicando en programas que nos van a dar algo de calidad de vida. Entonces, esos niños que dependen de todos estos trabajadores pobres, que dice Raquel, porque así es, ¿a dónde quieres? Son presa fácil del narcotráfico, son presa fácil de la delincuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son niños que están abandonados. Y entonces así estamos creciendo con nuestro país, tristemente. Muy bien, nos vamos. Vamos a las conclusiones y a los comentarios finales. Fernanda Vallardo, PRI, la conclusión es cambios en el gabinete, la conclusión es el informe, la conclusión es el mensaje y las expectativas para el país. Bien, Nino, yo antes que empezar por ahí, yo quisiera hacer una reflexión. Creo que de pronto es muy fácil hacer que el gobierno y sobre todo el gobierno federal tenga la culpa de básicamente todos los problemas que ocurren en este país. A mí me gustaría, y siempre aprovecho tu programa para hacer un llamado, creo que lo que hacemos la sociedad civil también tiene peso y debe tener mucha importancia. ¿Qué estamos haciendo también los mexicanos, las organizaciones sociales para ir y apoyar a la gente, para ir a apoyar a los jóvenes, para tener cada día mucho más proyectos? ¿Qué aportamos cada uno de nosotros? La arquitecta, por ejemplo, pudiera ir los fines de semana a enseñarle a la gente cómo... Digo, por poner un ejemplo. Créeme que lo hago. No, lo sé. Digo, créeme que lo hago. No, la tomé usted. Pero deberías ir a OHL. Sí. No, la tomé usted de ejemplo, pero creo que es importante que si como sociedad civil pudiéramos sumar mucho más al desarrollo de nuestras comunidades, sería mucho más importante. Si volviéramos a tener comunidades, sobre todo comunidades cercanas, que pudiéramos volver a conocernos. Yo coincido con la arquitecta cuando dice no tenemos comunicaciones, no tenemos sistemas de transporte eficientes, y yo la verdad, hablando también como capitalina, como gente que siempre también hablo para usar el tema, yo que vivo, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez, es un verdadero problema. O sea, cada día el tema de urbanismo está verdaderamente tirado a la basura, olvidado. Se construye como se quiere, como se puede, siempre es un tema de negocio, pero tristemente es un tema a todos los niveles y de todas las autoridades. Y la sociedad tampoco hace mucho para que las cosas cambien. No dejamos de comprar edificios que están mal construidos, no dejamos de hacer o de evitar cosas que están en nuestras manos y que podemos hacerlo. Y yo creo que como sociedad también tenemos un reto importante y tenemos mucho que contribuir. Si el gobierno no está pudiendo, bueno, pues entonces como sociedad empecemos a sumar. Y ahora, sobre el tema del gabinete, yo creo que todos tienen un gran reto en sus manos. A mí de verdad me da mucho gusto el tema del secretario Mídense de Sol, porque creo que es alguien que a diferencia de todos los demás es mucho menos político y mucho más técnico. O sea, es una persona con doctorado en economía que entiende perfectamente cuáles son los indicadores, y si en algún momento lo que falló para que la secretaria Robles pudiera dar resultados, sobre todo ahora con la presentación de los resultados de Coneval, fue eso, que no se alcanzaron las cifras. Yo creo que ahora él tiene un gran reto, conoce cómo funcionan los indicadores, y espero que con mucha más planeación y con mucha más técnica podamos empezar a dar resultados, sobre todo en ese tema que es tan sensible y que es el tema de la pobreza. Yo no quiero decir que
2 millones de mexicanos que hayan aumentado en pobreza sea para dejarlo en un rincón. Sin embargo, también creo que hay que reconocer que el que se reduzcan pobres en pobreza extrema creo que es importante. Y creo que estamos ayudando a la gente a intentar nivelar el mismo piso de oportunidades. ¿Sabes que eso también se ha ocupado mucho en el discurso? Cuando llegan los candidatos a la presidencia de la República, llegan a los diferentes programas y siempre la pregunta con la que inicia es ¿cómo va usted a trabajar? ¿Qué es lo que va a hacer? Y de repente te sale uno que otro desfasado que dice voy a erradicar la pobreza, otros te dicen la voy a reducir, voy a luchar en contra de la pobreza, pero la pobreza parece que es una estafeta o un estandarte para ganar votos. Eso lo he escuchado con candidatos a jefe de gobierno, con candidatos a gobernadores y con candidatos a la presidencia de la República. Y entonces, como que pues pareciera que es un tema que después de abordarlo bien el de seguridad, después, y al final dices, oiga, y las mujeres y los niños, las mujeres y los niños y la educación, de eso hablamos más tarde porque ya no nos da tiempo, se redujo el tiempo, y entonces como que lo importante es que yo, candidato del partido que sea, hable de la pobreza. Yo ya estoy hasta el gorro aquí en el Distrito Federal y cada vez que llegan a hablar de algo, hablan del agua de Iztapalapa. ¿Hace cuántos años están hablando del agua de Iztapalapa? Desde que yo era joven. Sí, que pero era un sigue gran siendo un valor. problema, Nino. Pero no O sea, lo han resuelto. y no lo resolverán. Pues pregúntale al arquitecta sobre el acuaférico que decidieron frenar y que teóricamente iba a ayudar a que la gente de Iztapalapa tuviera agua. Pero entonces los gobiernos decidieron que ese proyecto no era importante. Entonces mejor No daba hago votos. transferencias directas, hago subsidios, te doy un montón de tarjetas y un montón de lana en efectivo y entonces vota por mí. A mí qué me importa que tengas o no acceso a los servicios. Y hoy nos va a Así pasar de en fácil. delegaciones ¿Ya como lo resolvió? voluntarios, por supuesto. Así se resuelve como lo está platicando Fernanda. Luz Alicia Lozano Zárate, conclusión, comentario final con toda esa sonrisa sarcástica. No, no es sarcástica, Nino. A mí me duele mucho mi país. Sí, a mí me duele mucho ver cómo estamos y que no salimos. Fíjate, yo fui criada en una familia donde la conciencia social es muy marcada. De hecho, tengo una hermana que es doctora en sociología y que se ha dedicado a estar en la Sierra de Guerrero. Mi hermana vive prácticamente en la Sierra de Guerrero. ¿Qué te puedo decir de mí? Te puedo decir que conozco muchas comunidades y tú también mismo lo sabes. ¿Cuál fue la promesa que hizo mi hijo cuando se iba a lanzar como astronauta? Dijo, sí, si yo llego, ¿sí? a tener tantos votos, que aparte lo cumplió, dice, me voy a ir a las comunidades marginales a enseñarle a los niños el amor por las ciencias. Entonces, perdón, ahí sí, si me estás invitando, créeme que yo he invitado y la conciencia social que tenemos nosotros es muy amplia. Te quiero decir también que la Asociación Mexicana de Urbanistas es una asociación altruista. Yo no cobro un quinto por hacer lo que hago en la Asociación Mexicana de Urbanistas. ¿Y qué crees, Fernanda? ¿Sí? Hemos tocado puertas y ¿sabes cuántas puertas nos han abierto? Ninguna. Y sabes, también te quiero decir otra cosa, Fernanda. ¿Sí? El problema es que ustedes entre partidos ven cómo se pelean y cómo tienen el acceso al voto. Y entonces ahí es donde se va todo. Y pierden ustedes la visión de las necesidades reales. ¿Para qué? Para posicionarse. Entonces, en el momento que los partidos o los representantes como tú, y que son gente entusiastas y que veo que tienes conciencia, pudieran dejar eso a un ladito y sí, con una situación un poquito más pequeña y dar más atención a la sociedad, cambiaríamos este país. El otro problema es que cuando ganan se olvidan. También, esa es otra. Se acabaron las elecciones. Yo cada vez que vienen los candidatos, vienen de las lecherías. Y digo, ¿y por qué van a las lecherías? Porque hay que ir a pedir el voto a las 5 de la mañana. Y ya cuando son diputados o senadores o jefes de gobierno o presidentes de la República, ¿ya no hay necesidad de ir a las lecherías? Nino, los yo pobres doy son clases. Nino. Entonces, ahora sí invitemos a la gente. Tenemos ahora reelección. A mí me va a dar mucho gusto que en 3 años la gente se informe y haga un voto de verdad informado. Este vino me propuso tales cosas, Pero es estoy que, ¿sabes informada. qué? No lo hizo. A ver, no le ¿por qué vuelvo no a hacen decir. Estamos para ustedes? que quitar ¿Por el qué dinero. Morona. ¿Por qué no hacen ustedes los mismos programas para que la gente se informe? Yo doy clases, ¿sí? de urbanismo a nivel maestría en la UNAM. Sí, tengo ese honor, porque para mí dar clases en mi casa máxima de estudios es un honor. Déjame decirte que mis alumnos son de nivel maestría. ¿Y qué crees? No tienen idea de cómo se maneja, ni qué es una cámara, ¿sí? Ni cómo se manejan los presupuestos, ni cómo, y tengo que dedicar una clase para que la gente lo entienda.
¿Sí? Entonces, ¿por qué ustedes como partidos no se dedican a decirle cuál es la función de un diputado? Porque con todo el respeto también, Fernanda, ni siquiera los mismos diputados saben cuáles son sus funciones. No, muchas veces sí. Entonces, yo me acuerdo, perdón. Mario Delgado ¿Sí? dijo, ¿sabes cuáles son las funciones de un senador? Y le decían, ¿cuáles? Pues ir a la Cámara y hacer leyes. Dije, chispas, ¿para eso me preguntaste? Tengo una amiga que es mi hermana, ¿sí? Y que tú la conoces y que se llama Ana Cristina Peláez. Que por cierto, si me está viendo, Ana Cris, te quiero y te adoro muchísimo. ¿Sí? Aprovechas esto como si estuvieras haciendo proselitismo. Sí, no, pero déjame decirte, ¿no? De mi carencia hacia ella. Un día, no sé si tú supiste, que ella fue a la Cámara de Diputados a preguntarles, pero ella tiene muchos años, estoy hablando hace 20 años, ¿sí? Pero las cosas siguen peor, ¿eh? ¿Sí? A preguntarles cuántos capítulos, No. ¿sí? ¿Cuántos artículos tenía la Constitución. La Constitución. ¿Sabes cuántos diputados supieron responder? Sí, pero espera. Pero la mayoría dijo más de 100. Cuidado porque dijeron más de 100. Bueno, yo por tenía ahí idea. andaban. Entonces, ¿por qué no empezamos, sí, a instruir a las gentes que mandamos como diputados? Nino, eso de poner actrices y no te estoy de acuerdo, no te estoy, totalmente de acuerdo. como Pankowski diputados, te están ¿por qué? denigrando. Estoy totalmente de acuerdo. Y poner futbolistas como presidentes municipales para ganar el voto, perdón, ese no consejo puede me ser. cae No, bien. le voy a decir algo. Al no, no futbolista puede no ser. lo pusieron, la gente lo eligió. Bueno, Y yo elegí date cuenta, que quitaran pero el espérate, Bernardo Alberto. pero Oigan, date yo- cuenta entonces de la falta de cultura Oigan, y de la no, falta de no, educación hizo que muy tenemos, mal. no puede Hizo una ser. alerta de género. Perdón, es No, alerta es que Es sabes, que se le olvidó, se le cruzaron las señales. Nino, es que te voy a decir una cosa, yo veo tan entusiasta y la veo joven, Es que sabes qué? inteligente, Que me encanta. entusiasta y Eso positiva. es lo que veo. Entonces, a mí me encantaría que pudieran captar estas cosas. Y yo, de lo que dijo, Sí, las actrices de guácatelas, lo que ya- dijo ya te Raquel, vi, ya te vi. No, estoy de acuerdo no, contigo, de ¿eh? lo que dijo Raquel hace ratito, yo nada más quiero decir una cosa, Sí. aprovechen el Muy expertise bien. que se tiene, ¿sí? Y por favor, escuchen a la gente mayor, ¿sí? ¿Qué Que pasó? bueno, sí, por Digo, favor, pues, Nino. será por tu sí, edad. pero para cambiar las cosas, Muy no bien. para que sí, Muchas gracias por incrementar. alusiones a Perdón, la ¿eh? actriz Y maravillosa felicidades, y Raquel felicidades, Pankowski. Perdón, Raquel. Responde. Yo estoy de acuerdo, a mí me parece que es un momento muy difícil, México, y en definitiva es mundial, donde necesitamos a las mejores personas, a los más capacitados en el Congreso, tanto en los senadores como en los diputados. Ahora, voy a cerrar mi intervención. Conclusión. Mi conclusión es que la razón de ser del Estado, de cualquier Estado, es ocuparse de la seguridad de los ciudadanos, de la educación de los ciudadanos, Del bienestar. de la salud de los ciudadanos, de una buena calidad de vida. Y todo eso hasta hoy, 1 de septiembre de 2015, no lo tenemos. Así es. Muy bien. Mucho gusto. Gracias, Nino. En verdad, Gracias por tu muy programa. amables y muy gentiles. No, gracias a ti. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Buenas tardes, me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.